Discernimiento vocacional y madurez psicoafectiva de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. Grupo Épsimo. Número 2. Práctica del discernimiento vocacional. En la práctica, la elección se lleva a cabo en la siguiente manera. Habrá dos y nada más dos posibilidades, ambas buenas y ambas permitidas por la Iglesia jerárquica y católica. En la primera meditación, el ejercitante piensa nada más en una de estas dos posibilidades y todas las ventajas que ve en ella, sin pensar en la otra y tomando un texto del Evangelio que se presta para aplicarlo a la posibilidad que está considerando. Después de esta meditación, hará la evaluación de la meditación con las tres preguntas, como se ha dicho arriba. Esperar por lo menos una hora para descansar u ocuparse en otra cosa. Luego hace una segunda meditación, considerando la otra posibilidad, sin pensar en la primera que ya meditó. Tomando otra vez un texto del Evangelio que se presta para aplicarlo a esta otra posibilidad, después de esta meditación, hará la evaluación con las tres preguntas. Véase los ejemplos más adelante. Cuando el ejercitante está en plena indiferencia y su intención es pura, descubrirá la voluntad de Dios en dos meditaciones. Cuando está meditando sobre la posibilidad que Dios no elige para él, el Espíritu Santo no se acerca para confirmarlo. En toda la meditación no sentirá ni consolación ni desolación, sino su alma quedará sin movimiento de los varios espíritus, como un mar tranquilo, no movido por el viento. En la evaluación apuntará en la segunda pregunta que no hubo consolación y en la tercera que no siente nada para Cristo. Ahora, después de la meditación. En cambio, cuando está meditando sobre la otra posibilidad de seguir a Jesús que se agrada al Padre, el Espíritu se la confirma por la consolación espiritual y esta consolación quedará después de la meditación. De modo que en las segundas y tercera pregunta de la evaluación apuntará experiencias de consolación espiritual. Si vino la consolación en la primera meditación, de todos modos hará también la segunda. Siempre hará un número par de meditaciones en la elección. Si en dos meditaciones no alcanza a descubrir lo que Dios quiere, porque le falta indiferencia, o no definió bien las dos posibilidades, o le falta generosidad en ambas, el ejercitante tiene que añadir otras dos meditaciones, aplicando la tercera meditación a la primera posibilidad y la cuarta a la segunda. Si con 4 no haya la voluntad de Dios, hará 6 y así, etc. Algunas personas descubren la voluntad de Dios en 2 meditaciones y otras en 20 o 40. En este último caso, la elección se prolongaría por 10 días, lo que implica que la segunda semana duraría 14 días. Es muy importante que el ejercitante no piense en las dos posibilidades simultáneamente. Cuando la mente humana está en duda,
Su tendencia espontánea es considerar unos segundos una cosa, unos segundos otra, luego volver unos segundos a la primera, luego a la segunda y así, etc. Para hacer la elección, el ejercitante necesita control mental y capacidad suficiente para concentrarse. Una hora ofrece a Dios una cosa, sin pensar en la otra. Mucha inteligencia no es necesaria, hasta una inteligencia suficiente para entender el método de la elección. Al terminar la serie de meditaciones, siempre un número par, el que da los ejercicios, invita al que los recibe que haga un balance de las evaluaciones, es decir, un balance de la primera pregunta, luego uno de la segunda y luego de la tercera pregunta. Si no dan mucha luz, se busca en la primera pregunta el por qué. En las distracciones puede aparecer alguna afección, apego o miedo desordenada y se requiere más trabajo para hacerse indiferente. Si la segunda pregunta da luz, de todos modos se tomará las respuestas a la tercera pregunta como decisivas. La posibilidad de la consolación del mal espíritu durante la meditación hace necesario ver si la consolación persiste después de la meditación. Si la luz que se deriva de la tercera pregunta no es tan clara, se complementa con la segunda pregunta, siempre y cuando converja con la tercera. El que da los ejercicios acompaña todo el proceso, por ejemplo, pidiendo que el que los recibe vuelva después de 2 meditaciones, y si éstas no bastan, que vuelvan después de otras 4 meditaciones, etc. Se supone que el ejercitante haya estudiado las reglas del discernimiento de la primera semana y de la segunda semana, antes de entrar en la elección, de modo que está bien enterado de las tentaciones bajo la apariencia del bien. El que da los ejercicios ayuda al que lo recibe a definir bien las dos posibilidades. Por ejemplo, una elección sobre sacerdocio o vida religiosa es confusa porque puede haber sacerdotes que son religiosos. En este caso se hace primero una elección sobre preceptos o consejos, según la terminología de San Ignacio. Preceptos es la vida según los 10 mandamientos, pero sin los 3 votos de la vida religiosa. Y consejos es la vida religiosa. Si Dios quiere los preceptos, se hace una segunda elección sobre sacerdocio diocesano o matrimonio. Si Dios quiere los consejos, se hará la segunda elección, más bien sobre ser religioso sacerdote o religioso hermano coadjutor. Bien puede ser entonces que el ejercitante haga 2 o 3 elecciones en la segunda semana en el orden apropiado, en el cual ayuda el que da los ejercicios. Cuando se trata de una elección sobre el estado de la vida, son menester mayores señales de Dios para los preceptos que para los consejos, pues Cristo, nuestro Señor, aconseja a los consejos y pone dificultad en el poseer haciendas, lo que se puede en los preceptos. Directorio autógrafo de San Agustín, número 9. Es importante que el que recibe los ejercicios conozca bien la diferencia entre consolación y desolación antes de entrar en la elección. El que da los ejercicios debe declarar mucho qué cosa es la consolación, yendo por todos sus miembros como son paz interior,
Gaudium spirituale, gozo espiritual, esperanza, fe, amor, lágrimas y elevación de mente, que todos son dones del Espíritu Santo. La desolación es el contrario del espíritu malo y dones del mismo, así como guerra contra la paz, tristeza contra gaudium espiritual, esperanza en cosas bajas contra la esperanza en las altas, así como el amor bajo contra el alto, sequedad contra lágrimas, vagar la mente en cosas bajas contra la elevación de la mente. Directorio autógrafo número 11 y 12. Un ejemplo en la práctica. El primer ejemplo es la elección sobre el estado de vida de un profesionista. Joven, soltero, en los ejercicios de 30 días. Como niño sentía una gran admiración a su padre hasta la edad de la adolescencia, cuando se decepcionó porque su padre no quiso vivir a la altura de sus ingresos y rango social, ni modernizar y expandir el negocio que tenían. En su vida posterior, este joven sufre de una marcada inconstancia. Agarra un trabajo, una idea o un ideal para después de unos años dejarlo. Sus compromisos, también los afectivos, son como su identificación con su padre. Primera positiva, después desilusión. Ha tenido una novia, pero él no se atrevió a casarse con ella. Ha tenido un negocio lucrativo, pero lo dejó. Ha trabajado como jefe de compras para una fábrica grande y no obstante el buen salario, lo dejó porque así manifiesta no era posible llegar a ser dueño o director de esta fábrica. Ha andado en grupos de derecha y después en ambientes de teología de la liberación. Es muy sensible a la opinión de los demás. Cuando se desilusionó de su padre, llegó a identificarse más con su hermano mayor, al cual ayudaba como adolescente en su negocio, hasta que cayó en la cuenta de que su hermano abusó de sus servicios y lo dejó. Pero todavía trae un hermano mayor interiorizado. Cuando alguien lo hace sentir mal consigo mismo, siente un impulso para mostrar que sí vale. Por ejemplo, cuando una amiga expresa sutilmente desprecio como si él fuera un niño, él siente una necesidad de mostrarle que sí es hombre en lo sexual. Cuando un grupo de derecha lo presiona, hace juramentos imprudentes. Cuando está con personas con ideas de la teología de la liberación, llega a sentir vergüenza por su clase social y regala su carro y abandona su trabajo sin detenerse en la posibilidad de hacer algo para los pobres como profesionista de la clase media. En una palabra, es el prototipo del hombre moderno, a quien el sociólogo Rietzmann ha calificado como other-directed, es decir, presa de la opinión del grupo en que se mueve, que ha perdido el contacto con su propia experiencia y no sabe por dónde enfocar su vida. Cuando este joven está preparando la elección en la meditación sobre las dos banderas, manifiesta en la evaluación cómo se ha dejado entusiasmar por las ideas de compromiso con los pobres, la justicia y el reino,
Cuando el que da los ejercicios le pregunta cuál de estas ideas ha sido confirmada por la consolación espiritual, confiesa que ninguna. Se entusiasmó por las ideas del último grupo en que estaba integrado antes de entrar en los ejercicios, aunque estas ideas en sí no son malas. El que da los ejercicios le invita a volver a hacer el día de las 2 banderas y 3 binarios, buscando el contacto con su propia experiencia espiritual y haciéndose indiferente a la opinión de los demás. La siguiente vez ha logrado tener contacto consigo mismo. Cuenta cómo le vino abundancia de lágrimas después de la última entrevista, cuando el que da los ejercicios le dijo que volviera a hacer el día de las banderas y binarios, al caer en la cuenta de que estaba fuera de sí mismo y que Dios quiere que él sea el mismo. Al ponerse en contacto consigo mismo, se destapó la fuente de las lágrimas consolativas que vienen a ser una señal de este contacto consigo mismo en la siguiente elección. Primero medita sobre preceptos o consejos, es decir, dedica una meditación a la vida no religiosa, sin votos, sea como casado, sea como sacerdote diocesano. Y otra meditación sobre la vida religiosa con los 3 votos, sea como hermano, sea como sacerdote. En las siguientes entrevistas trae las siguientes evaluaciones de estas meditaciones.